es importante hacerlo, sobre todo en estos estados, porque salvo el caso de Sonora, el resto de los estados que mencionas, por ejemplo, es Chiapas, es Oaxaca, Michoacán, bueno, falta Guerrero, pero de los comisionados que existen, de los profesores comisionados, que anda un promedio como de 80,000, digo, cifras más, cifras menos, porque cifras exactas no las tiene nadie, un porcentaje muy importante está en Oaxaca. Se habla de cerca de 30,000 maestros que cobran sin trabajar, ¿no? Porque pues, tienen comisión. Otra parte la concentra Chiapas y otra parte la concentra Guerrero. Entonces, creo que mientras no se armonicen las leyes locales frente a la Constitución, pues este fenómeno de maestros que están cobrando sin trabajar, pues obviamente va a seguir. La reforma lo que implicaba es que si alguien no iba a trabajar durante 3 días, pues era dado de baja. Y en segundo lugar, si eran comisionados a cualquier otra parte, pues tendrían que irse sin goce de sueldo, para que ese sueldo se destine a otro maestro que sí quiera dar clases. Entonces creo que es acertada la controversia que plantea el Ejecutivo, y yo espero que la Suprema Corte pues lo resuelva, y lo resuelva rápido, y obligue a los congresos estatales a que armonicen las leyes locales con la Constitución Federal. ¿Hicieron de alguna manera un papel en los congresos locales que se resistieron? ¿O los gobernadores? Porque también hay gobernadores involucrados. Son los gobernadores, hombre, pues si los congresos locales, la división de poderes que existe a nivel federal, donde la Corte, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, sí estamos divididos y pues de alguna manera hay un respeto y un equilibrio. Lamentable en muchos estados, el jefe del Congreso pues es el gobernador del estado, ¿no? Entonces es lamentable que se escuden en los diputados cuando de antemano sabemos que son los propios ejecutivos estatales los que dan la instrucción o la dan o la omisión, ¿no? Son gobernadores que viven como rehenes de la gente, que viven amagados por las marchas o que participaron en sus campañas, ¿no? En su momento esas secciones. O los financia, ¿no? Que esa es la otra, ¿no? Porque está buena la música, ¿eh? Para que se muevan los profesores a hacer marchas a la Ciudad de México, pues se necesita financiamiento. Entonces, pues lamentablemente, sobre todo el caso de Oaxaca, que es un caso muy evidente, pues ahí no se ha visto la autoridad del gobernador como para ponerle un freno a ese tema. Y bueno, hemos visto situaciones absolutamente graves, ¿no? Tomas de escuelas por parte de profesores y conflictos con padres de familia. O sea, es un absoluto total y ajeno al Estado de Derecho que debe imperar en el país. Y bueno, pues mientras tengamos estos gobernadores estatales que no cumplen con la ley y además no quieren cumplir con la misma, pues vamos a seguir planteando controversias como la que envió el Ejecutivo. En el caso de Michoacán, las impugnaciones son que las leyes locales no han regularizado la evaluación de los profesores. Es muy importante. Sí, de hecho el tema, son 3 temas. 1, con los comisionados. 2, el ingreso. Y 3, la evaluación. O sea, son tres puntos que tocaba la reforma. Quien se fuera comisionado no tiene por qué ganar un sueldo. Quien esté dando clases tiene que ser evaluado. Si pasa el examen, no se le vuelva a molestar hasta dentro de los siguientes 4 años. Si no pasa el examen, se le capacita durante 12 meses y luego se le vuelve a hacer otro examen. Si no vuelve a pasar ese segundo examen, se le hace otra capacitación de otros 12 meses y se le hace un tercer examen. Y si ese tercer examen no lo pasa, se le retira del grupo. No se le corre porque lo protege la Ley Federal del Trabajo, pero se le retira del grupo pues para que no siga haciendo daño a los estudiantes. Entonces, ese es el tema de la evaluación. Y el tema del ingreso, es decir, para ingresar a ser maestro, pues tiene que ser un concurso de oposición en el país. En los primeros 2 años van a poder ser solo normalistas y después de los 2 años, cualquier persona que pretenda dar clases y que esté calificado para ello va a poder concursar en cualquier plaza de todo el país. Entonces, son los 3 puntos en los que se están resistiendo los gobernadores. Y bueno, nosotros esperamos que la Corte los obligue y de inmediato se puedan regularizar las legislaciones estatales. ¿Qué otro tema ve en el extraordinario? Que ayer el senador Penchina decía que las leyes secundarias en reforma energética van a un extraordinario. Sí, ya. ¿Ve telecomunicaciones en un extraordinario? Yo veo telecomunicaciones, es que ya nos va a quedar muy poco, 9 días, y tenemos competencia, tenemos político electoral, que no son reformas sencillas. Tenemos que nombrar a los del IFAI,
a ver si podemos nombrar a los de la judicatura, nos faltan 2. Pero vamos a hacer el esfuerzo por sacar lo que más que podamos y si no, pues hacerlo en un extraordinario, pero hacerlo bien, pues yo creo que tampoco por la prisa vayamos a empezar a aprobar leyes al vapor nada más porque se nos está venciendo los términos, ¿no? ¿Estarían negados a llevar Telecom a un extraordinario? ¿Está abierta la puerta? Sí, no estamos negados a llevarnos lo que sea un extraordinario. Lo importante es que se haga bien, ¿verdad? Y sí hay resistencias en el tema de Telecom porque, de acuerdo con el análisis que hizo el partido, pues sí hay por lo menos unos 20 puntos que no cumplen con la Constitución. De hecho, hay un retroceso en el análisis jurídico que estamos haciendo en virtud de que se está, ahora sí que desdiciendo a la Constitución. Y bueno, nosotros le hemos planteado a nuestras contrapartes, pues que lo único que pedimos es que se cumpla con lo que ya aprobamos en el año pasado, no pedimos más, con que se ciña la Constitución, que si hay preponderancia, que diga que hay preponderancia, si hay dominancia, que diga que hay dominancia, si, mira, por ejemplo, las cosas graves, ¿no? Por ejemplo, habíamos acordado el año pasado a nivel constitucional modificar la ley de amparo para que no existiera la suspensión en materia de IFETEL. Cuando el IFETEL dictara una resolución, pues no podía ser suspendida esta resolución y entonces tenía que cumplir con ella independientemente del juicio. Entonces, pues eso era muy bueno, porque imagínate, tardaron 15 años en declarar una empresa dominante, porque iba a amparo tras amparo tras amparo. Entonces, por eso lo quitamos. Pues ahora no solamente nos piden que modifiquemos la ley de amparo, nos piden que en la ley secundaria establezcamos la suspensión de facto. Entonces el IFETEL te va a sancionar, pero esta sanción no va a tener efectos jurídicos hasta en tanto no se resuelva el juicio en lo principal. Ahora ya ni siquiera tienen que ampararse, ya de facto se les vamos a dar la suspensión. De causa Estado, ¿no? Desde causa Estado, entonces pues lo que queríamos evitar pues era eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues si no causa Estado, pues todas las empresas se van a hacer los juicios lo más largo posible, porque al final del día no les afecta. En cambio, si yo te pongo una multa o te digo que tienes que desagregar, etcétera, pues de alguna manera te apuras en el juicio para que te resuelvan rápido. De lo contrario, pues no pasa absolutamente nada. Digo, son de los temas que hemos estado revisando y que nos parecen sumamente delicados. Por ejemplo, otro tema que nos parece muy delicado, por ejemplo, es nosotros habíamos acordado que se pudiera declarar preponderante por producto, no por sector. Entonces, si tú declaras por sector, dices, pues en el sector de las comunicaciones, la empresa esta ya es preponderante. ¿Y qué significa telecomunicaciones? Significa voz, dato y video. Entonces ya no puedes declarar a ninguna otra empresa porque ya declaraste a todo el sector en una sola. Y además una empresa son 5, ¿no? Sí, y entonces tú vas, por ejemplo, a radiodifusión, entonces no puedes declarar preponderante solo a una en radiodifusión, porque quizás estás tomando radio, estás tomando televisión, estás tomando televisión de paga. Entonces dices, bueno, ¿cómo debe ser? ¿Cuál debe ser? por producto. Alguien puede ser dominante en radio, preponderante en radio, alguien puede ser preponderante en televisión abierta, alguien puede ser preponderante en televisión de cable, alguien puede ser preponderante en celulares, alguien puede ser preponderante en telefonía fija, alguien puede ser preponderante, o sea, no es la misma empresa, o sea, no puedes agarrar todo el sector y decir, esta es preponderante y ya ninguna puedo declararla así, en celular, en telefonía fija, en internet. Entonces sí necesitamos que lo que dice la Constitución se apruebe, porque de lo contrario, pues imagínate, pues más va a haber dos preponderantes, una en Telecom y otra en radiodifusión, y ya. Oiga, senador, Esto implica entonces, senador, que no va a haber acuerdo para los primeros días de la siguiente Bueno, semana. yo le pregunto también un poco Sí, contesto las mismas dos. Ajá. Ustedes son expertos en los tiempos legislativos. Y hablando en plata, ¿realmente les dará tiempo nada más para telecomunicaciones con todo lo que usted nos dice? ¿O sería necesario un acuerdo político para poder sacar telecomunicaciones? Y bueno, ahí suma la mía, la tercera. ¿Qué opinión te merece lo del asunto de la desaparición de las guardias comunitarias en Michoacán? Que ese acuerdo que tuvieron, incluso piden la liberación de Hipólito. Bueno, mira, en primero, el tema de Telecom, ese es un tema delicado, complicado. Yo creo que vamos a regresar a sentarnos en la mesa y buscar una conciliación entre la Constitución y la ley secundaria. Ese es nuestro trabajo. ¿Cuánto nos vamos a tardar? No sé, pero sí vamos a tomar el tiempo suficiente pues, para que el gobierno vea que efectivamente está incumpliendo con la Constitución. Ese es un primer tema, entonces lo que nos tardemos, y si no nos da el tiempo legislativo de aquí al día 30, pues tendremos que irnos a un extraordinario. Pero un acuerdo político no se podría.
para lograr sacar esto en 9 días? Sí, lo que pasa es que el acuerdo implica tener un acuerdo en los contenidos. No, políticamente sí, pues nos sentamos y lo veo, pero ¿Y la necesitamos bancada- contenidos. La bancada internamente, ¿usted diría que esta preocupación que ¿Es usted unánime? expresa es una posición mayoritaria? No, La no, preocupación sobre- no hemos discutido el tema todavía. Pero O sea, ¿qué feeling eso es lo que yo, tiene sobre es lo que yo la estoy bancada? viendo con el documento que nos envía el partido. Por supuesto hay otro documento que envió el senador Corral y va a haber otro documento que seguramente que es el dictamen que va a presentar el senador Lozano. Entonces, con esos documentos vamos a trabajar, vamos a traer expertos al grupo, vamos a traer constitucionalistas, porque a lo mejor lo que yo estoy viendo como inconstitucional, a lo mejor un constitucionalista, no, mira, puede ser de otra forma, etcétera. Vamos a tener mesas de trabajo a partir del 22. Y entonces Pero si se supone que el dictamen ya iba a estar el 21. El 21 y aprobado el 25, ¿cómo? Se pueden recorrer los tiempos. no, claro, todos los tiempos están sujetos a un Ay, acuerdo. senador, pero seamos honestos, es un extraordinario telecomunicaciones, no va a alcanzar ¿Por qué con se- todo esto. O sea, apresurarlo. Dicen que no va a haber fast track, pero de hecho lo está. ¿Y luego te va a ir a la Cámara Sí. de Diputados o ya no? Sí, tiene que ir todavía. ¿El 22 estarían reuniéndose con especialistas? ¿O Pues ya estaríamos valorando reunidos el todas grupo. las- Estaríamos reunidos, nos acordamos que el 22 nos íbamos a juntar el grupo parlamentario Para tomar a una ver posición. Telecom para tomar una posición. No sé si esta vaya a ser unánime, yo la veo muy complicada que sea unánime, pero debe ser una posición mayoritaria de nuestro grupo parlamentario. Y si hay que tomarnos más tiempo, nos tomamos más tiempo. Yo no veo por qué tengamos que aprobar todo al vapor y También el rápido, PRD ¿no? está en su sintonía, Sí, ¿no? De bueno, que hay que hacerle el cambios a PRD quiere Telecom. patear todo para adelante hasta la de los secuestradores, ¿no? Pero es un extraordinario, senador. Pues yo espero que lo podamos sacar y si no, pues nos vamos a una extraordinaria. La prioridad es ahorita La prioridad es político-electoral. político-electoral para Oiga, nosotros. senador, antes de esta pausa de Semana Santa, las otras fuerzas políticas de alguna manera le cargaron el muertito a la bancada del PAN por no haber aprobado competencia y política la semana pasada. Se habla de que parte de la bancada desconoció la interlocución del senador Larios. No, fue por unanimidad. ¿Qué ocurrió? Ustedes... Nosotros sometimos a ¿por qué no pudieron votación, procesar ese tema internamente? nosotros sometimos a votación si estábamos en condiciones de aprobar una reforma político-electoral, que son 6 leyes y nada más la Ley General de Posiciones Electorales tiene 400 artículos, que no te da para leerlos en 24 horas y luego tomar posición respecto a eso, a cada uno de ellos. Entonces es obvio que no podemos nosotros estar a las prisas de nadie, ¿verdad? Por otro lado, el Ejecutivo se tardó en mandar las reformas, las manda el último mes, y pues no somos oficina de trámites ni del Ejecutivo ni de nadie. Entonces, si nos vamos a tomar el tiempo para resolverlo bien y hacerlo bien, nos lo tomamos, no tenemos ningún problema. Y si nos cargan el muertito, también nos da igual, no pasa absolutamente nada. Mejor hacerlo bien, con cuidado. La reforma política es una de las reformas más importantes en los últimos 70 años. Tenemos tema de candidaturas independientes, reelección, INE, las facultades del INE, los INEs estatales, los nuevos tribunales electorales de los estados nombrados por el Senado. O sea, es una ley, o son varias leyes muy complejas. Entonces, si las tengo que aprobar porque tengo que sacar algo antes de que se vayan a Semana Santa, pues yo creo que no es lo más adecuado. Creo que hay que hacerlo bien, esa es nuestra prioridad. Se le planteó al grupo así, el grupo por unanimidad dijeron, ¿saben qué? No estamos en condiciones de votar de aquí al domingo, a lo mejor veamos los documentos, analicémoslos y regresemos la siguiente semana a hacerlo con cuidado. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Pero un día antes en la reunión con Nuño como que el panorama era distinto. Que No, sí podían sí. meter acelerador a las reformas y luego ¿qué pasó? No, siempre se les dijo que lo que se acuerda o lo que se platicaba, ahí lo que logramos es hacer, ni siquiera terminamos un primer documento. Acuérdate que la complejidad de esto, te lo voy a poner así. La Ley General de Posiciones Electorales, ¿sí? Es una propuesta del PAN. Hay una propuesta del PRI y una propuesta del PRD. De todas, por cada artículo hay que terminar en una. Y entonces agarras el primer artículo, concilias con los otros tres partidos y entonces concluyes en una redacción. Eso se va haciendo por cada uno de los 400 artículos. Y entonces ese es lo complicado del tema. Es decir, no es, me siento y pues me quedo con la del PAN y vámonos, eso sería lo más fácil. Pero cada partido trae su visión. Entonces nosotros ese documento, elaborarlo toma muchos días. Pero además una vez que ya lo concluiste, tienes que bajarlo a tu bancada para que lo conozca y conciliar ese documento para que te diga si es o no es lo más adecuado. Entonces creo que sí es complejo la negociación, y sobre todo de una reforma político-electoral como esta. Entonces eso es lo que nos complica mucho. Entonces eso no se puede hacer en pocos días, pues tienes que Es lo tomar que le tiempo. llevará lo que resta de la semana que sigue. Pues yo espero que tengamos, el lunes tenemos reunión en el grupo para ver el tema y ver qué es lo que en qué sí podemos avanzar.
y en qué cosas no, ¿verdad? Porque Lozano En política dijo que iba a traer el dictamen, pero a toda la comisión el 21. Ujú. A toda la comisión, o sea, las 3 comisiones. Sí, y nos lo va a pasar para analizarlo y finalmente tenemos que tomar una decisión. Pero ese es nada más el tema de político electoral. Yo creo que no hay que correr prisa, hay que hacerlo bien, ¿verdad? Y tenemos el tiempo para hacerlo. Pero entonces el lunes estarían valorando la reforma político-electoral y el martes la posición en Telecom. Así es. Según el calendario que se dieron las comisiones, a más tardar el martes se tendría que estar votando el dictamen de Telecom en Comisiones Unidas. ¿Cómo la ve? ¿Les da tiempo? Es que no es una camisa de fuerza eso. Ok. O sea, necesitamos primero el acuerdo, viendo el acuerdo podemos sacar todo lo demás. La mejor de la voluntad es sacarlo pronto para no dejar rezago legislativo, pero bueno, yo creo que más importante que eso es hacer buenas leyes. Y en el caso de las autodefensas, pues nosotros hemos dicho que es necesario que el gobierno ya asuma la responsabilidad de Michoacán, tenga la fuerza del Estado ahí y que empiece un proceso de desarme para que no tengamos los conflictos que se han generado donde ya 2 líderes de autodefensa pues han cometido homicidios, uno contra el alcalde de Tanuato que es como presunto responsable y el caso de Hipólito Mora que también está acusado de homicidio como autor intelectual de otras 2 personas. Entonces sí necesitamos ya ir despresurizando el tema sin dejar de cuidar pues, la seguridad de los michoacanos, ¿no? ¿Insistirán que venga el comisionado con ustedes a que les hable cómo está la situación en Michoacán desde su llegada, cómo ha sido la recomposición del tejido social? Yo creo que sí valdría la pena que viniera a dar una explicación en lo general. Nosotros le dimos un voto de confianza cuando estuvimos allá en Morelia y bueno, creo que vale la pena informar meses después de cómo está la situación en este momento, ¿no? Pues muy bien, senador. No, muchas gracias.